El MIDE digital habita en un mundo alterno. Es para todos, no importa en dónde estés. Participa en este mundo paralelo en donde tú, yo, todos somos parte de la economía. Desde que el MIDE abrió sus puertas hace 14 años en la Ciudad de México, nuestro mundo se ha transformado sin cesar. Justo por eso, nace un museo que pueda ser visitado por cualquiera, a cualquier hora, sin importar en dónde te encuentres. Aquí encontrarás siempre información interesante del momento. Juegos, exhibiciones digitales interactivas, quizzes, chatbots y mucho más. Experiencias únicas pensadas para ti. Así nace MIDE Digital, un museo virtual que existe en un espacio diferente con experiencias especialmente diseñadas para esta plataforma. Interactúa, juega, disfruta y comparte con nosotros. MIDE Digital se suma a nuestra pasión por la comunicación y la educación desde una perspectiva contemporánea que aporta a una sociedad hiperconectada y en constante cambio. Esperamos que MIDE Digital te guste y sea un espacio significativo para pensar y aprender. En un mundo en donde a pesar del distanciamiento físico, pero nunca social, podemos estar comunicados y compartir usando la tecnología. Hoy presentamos un MIDE para todos. Descubre cómo se mueve tu mundo. Te aseguramos, tu tiempo lo vale. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta nueva emisión de MIDE Digital en su sección Platicar con los expertos, donde vamos a charlar para explorar la interrelación entre pandemia y medio ambiente. Se trata de una serie de 2 charlas que ha organizado el doctor Cuauhtémoc León Díaz, que es un académico al cual presentaré en un momento, y con el que hemos tenido el placer de trabajar ya durante muchísimos años en el MIDE, en un diplomado que él ha diseñado y que ha sido muy exitoso, el Diplomado de Sustentabilidad Aplicada. Hoy, que no podemos estar en nuestro magnífico edificio, pero que no por ello estamos distantes de nuestros públicos, hemos platicado con Cuauhtémoc y él ha pensado que podríamos inaugurar este ciclo de charlas que pueden explorar aquellas relaciones que existen entre economía y medio ambiente. Hoy en especial, un tema que nos preocupa a todos, el de la pandemia y el medio ambiente. Por lo tanto, pues sean todos muy bienvenidos y como les digo, este es el principio de este ciclo. Esta es la primera de 2 charlas que tenemos programadas y bueno, pues esperamos que todos ustedes estén con nosotros durante estos días. Me da mucho gusto entonces dar la bienvenida, ser quien da la bienvenida al doctor Cuauhtémoc León Díaz, conocido por muchos de ustedes, pero que siempre vale hacer honor a quien honor merece, y decir que el doctor en Medio Ambiente por la UNAM y egresado del Programa de Estudios Avanzados de Medio Ambiente y Desarrollo LID México del Colegio de México, ha trabajado desde hace muchos años, desde hace 10 años, conduciendo trabajos de gestión y de investigación en los temas de cambio climático y adaptación, generando políticas nacionales, estatales y municipales en la materia. Su currículum es muy extenso, por supuesto, y ustedes pueden tener acceso a él en nuestra página, en nuestra plataforma digital. Sin embargo, quiero decir un par de cosas que me parecen especialmente relevantes a lo que vamos a platicar hoy. Es parte de una extensa red de especialistas internacionales con los que él trabaja para, de manera interdisciplinaria, buscar el manejo alternativo de conflictos, evaluar los recursos naturales, crear indicadores y modelar sistemas socioambientales, desempeñando para poder evaluar su desempeño institucional. Tiene numerosas publicaciones, por supuesto, en el campo del diseño de políticas públicas relativas al medio ambiente, así como estudios para el seguimiento, gestión y evaluación de programas para el manejo de recursos naturales y energías renovables, temas que hoy deberían y, bueno, de hecho, nos preocupan de manera sustantiva a los ciudadanos de este país. Los temas más recientes de gestión están relacionados primordialmente a la transición energética, al impulso de energía renovable en comunidades rurales, con fondos de la propia CENER, a la evaluación del impacto social con la iniciativa privada y a la reestructuración de ecosistemas delicados como son los manglares.
Sin detenerme más en las presentaciones y diciéndoles, tendrán ustedes acceso al currículum extenso del doctor, por supuesto, porque siempre es interesante ver de las cosas que nos preocupan, cómo le preocupan también a los especialistas con los que trabajamos y cómo dedican sus horas y su pasión a la investigación y al conocimiento de estos temas. Sin embargo, quisiera entrar ya un poquito en lo que va a ser la logística de esta charla. En primer lugar, cuando estábamos preparándola y le pregunté a Cuauhtémoc, ¿cómo te gustaría que llevara yo la charla? Él me dijo una cosa que espero podamos compartir con todos ustedes. Disfrútala, diviértete, que la pasemos muy bien. Por supuesto, cuando hablamos de los temas que nos apasionan, no hay otro modo. Nos tenemos que divertir, nos tenemos que disfrutar y la tenemos que pasar muy bien. Estructuralmente hablando, además de espero lograr esos objetivos, la charla estará dividida en 3 partes. Primero, el doctor nos hablará de cómo los seres humanos, las sociedades, intervenimos los sistemas y esa intervención tiene impactos no deseados en los mismos. Él explicará este tema y espero vayan ustedes coleccionando un número interesante de preguntas. En la segunda parte, él abordará cómo las plagas han ido en aumento en los últimos años, en los últimos tiempos, y que estos aumentos están debidos a los cambios del ecosistema. Para cerrar con una forma importantísima de este seminario, ¿cuáles son las ventanas de acción? No queremos hablar solamente de los problemas, queremos hablar de las ventanas de acción. Somos positivos y estamos convencidos que aun cuando los retos son tremendamente fuertes y aun cuando esta crisis de COVID, que inicia siendo una crisis sanitaria, que sin lugar a dudas será una profundísima crisis económica y que finalmente se convertirá en una crisis social, tiene salidas positivas. Y esas ventanas de acción son lo que estaremos abordando en la tercera parte. A manera de introducción, y antes de pasarle la palabra al doctor Cuauhtémoc León, quiero comentar una cosa que me parece muy alentadora. Ustedes saben que el Museo Interactivo de Economía es una idea que fue fundada por el Banco de México. Banco de México es una institución sólida que le permite al país navegar los tiempos y las aguas más turbulentas. Pero de manera súper interesante, el día de hoy nos encontramos con la publicación, es decir, con el hecho de haber hecho público un estudio súper importante del Banco de México en alianza con Inquiry Design of Sustainable Financial System. El estudio se llama Riesgos y oportunidades climáticas y ambientales del sistema financiero de México, del diagnóstico a la acción. Y me gustaría simplemente decir que cuando una institución reguladora como el Banco de México pone atención en este tema es porque el tema puede simbrar toda la estructura económica y financiera de nuestro país. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dice en su prólogo, el cambio climático y la degradación del medio ambiente son desafíos críticos tanto a nivel nacional como global. A nivel nacional están asociados con la pérdida de capital natural, la degradación de los ecosistemas, el pronunciado deterioro de las oportunidades de desarrollo, la disminución de la productividad y la reducción del bienestar. Sigue hablando después del nivel global, pero este no es el tema de nuestra charla. Sin embargo, él ahonda y dice, un marco transparente y una evaluación adecuada de los riesgos ambientales y sociales pueden de hecho modificar considerablemente la asignación de recursos hacia actividades más eficientes desde el punto de vista económico y hacia proyectos sostenibles y con mayor derrama social. Y para cerrar, leeré otro párrafo que me parece muy importante. La Red para Enverdecer el Sistema Financiero, NGFS, fue creada el 12 de diciembre del 2017 por bancos centrales y organismos supervisores, entre ellos el Banco de México, con el propósito de mejorar el papel del sistema financiero en la administración de riesgos y movilizar capital hacia inversiones verdes y de bajas emisiones de carbono en el contexto del más amplio
en el contexto más amplio del desarrollo ambiental sostenible. Creo que en este marco es en el que a mí me gustaría dar inicio a este ciclo de charlas, en donde el Museo Interactivo de Economía está sumamente interesado en entrar al análisis pormenorizado de alguno de estos detalles. Y qué mejor que en la voz de su aliado en el estudio de la sustentabilidad aplicada dentro del Museo Interactivo de Economía. Bienvenido, Cuauhtémoc. Ahora sí que la palabra es tuya. Yo me callo y trataré de balancear lo que seguramente serán muchas preguntas, así es de que las responderemos en la medida de las posibilidades. Bienvenido. Muchísimas gracias, Silvia. Es un privilegio y me felicito de ser el primero en la serie. Te agradezco infinitamente la oportunidad, la distinción. Para toda la audiencia, quiero decirles que Silvia Singer es la directora del museo y entonces que esté compartiendo pantalla virtual y el auditorio, pues nos debe hacer sentir a todos pues muy a gusto, porque ella es muy afable y muy propositiva. La idea es que conversemos con esta nueva condición que tenemos del auditorio virtual y que efectivamente, como dijo Silvia, se sientan relajados. Es una charla exploratoria. No pretendemos más que intentar aclarar algunas de las cosas que estamos viendo y crear algunas pautas de reflexión, para lo cual vamos a usar un PowerPoint, unas cuantas láminas, utilizando esa estructura que Silvia mencionó, como tres escalas, tres escalones, y también compartirles a todos ustedes que van a tener un documento ahí en su pantalla que pueden bajar, que son unas referencias, muchas de las cuales están en la propia presentación y que están relativamente ordenadas como para aquellos que quieran indagar y escarbar. El PowerPoint que vamos a usar también les llegará por correo electrónico mañana mismo, de modo que si quieren tomar notas y no les alcanza el tiempo, no se preocupen. Todas las referencias están en la propia presentación o en ese documento del cual ya pueden disponer. ¿Qué me falta, Silvia? ¿Ya así nos arrancamos? A ver, entonces, mostrar mi pantalla. Ahí está. Simplemente yo diría que hemos planeado esta charla para 1:30, que ojalá podamos explorar estas tres secciones en aproximadamente 1 hora, y que el tiempo que nos reste, si todavía tenemos materia prima y energía, pues lo dediquemos a las preguntas y a la conversación con nuestros compañeros que nos ven del otro lado de la pantalla. Perfecto. Bueno, en este mundo 2D. Gracias. La idea es que el propio título nos llevaba a pensar en algunas partes, ¿no?, que me parecía tenían significado o podían significar algo para la audiencia y para todos aquellos que estamos intentando dilucidar qué está pasando. Las tres partes que vamos a abordar es utilizando unas metáforas de un caso en Asia y el mito de Casandra, demostrar un poco que hemos transformado al mundo y no hemos previsto todas las consecuencias de transformarlo.
y verán que estoy diciendo de una vez la conclusión con el ánimo de que ustedes puedan seguir parte de estos argumentos que no están del todo estructurados en el sentido de un rompecabezas, sino que son como pistas, tómenlas como pistas donde ustedes podrán estar en acuerdo o en desacuerdo y que las puedan usar también como argumentos. El punto es que en esa primera parte, la pregunta que quiero abordar y compartir con ustedes es, ¿será que con lo que sabemos es suficiente para cambiar el rumbo? Tenemos muestras que así ha sido a lo largo de los últimos 50 años. La segunda parte es utilizar varias de los artículos científicos para mostrarles que hay un aumento en la frecuencia de las plagas y la zoonosis y que están asociadas a la expansión de la agricultura, sobre todo, o de los sistemas agropecuarios, y que esta pérdida de ecosistemas ha acercado esa vulnerabilidad a la transferencia de todo este conjunto de las distintas zoonosis, donde están bacterias, virus y otros tipo de organismos. Y cerrar finalmente con por dónde podríamos pensar que hay algunas pautas que ya los colegas científicos, los comunicadores, los que están alrededor de las distintas redes pensando, como para que ustedes mismos pudieran decir, bueno, yo aquí puedo caber, yo aquí creo que tengo un papel y sobre todo estarán muy ligado a una reflexión de comunicación. Pues sin más, vamos a la primera escala. Lo que quisiera yo es compartirles un caso de los 50, de 1950, donde en Borneo había una plaga de malaria, de paludismo, y se intentó controlar. Y luego el ejemplo del caso de Cassandra, la paradoja de poder saber el futuro y no poderlo cambiar de rumbo. Ustedes tienen ahora en pantalla a un amigo que es Alan Atkinson y que tiene estos dos grandes libros y que están también en las referencias y que son más o menos los que voy a usar para hablarles del caso de Borneo. En este diagrama lo que ustedes ven es lo que pasó en Borneo. En Borneo, por ahí de los años 50, aparece una explosión de malaria y le llaman los de la isla de Malasia a la Organización Mundial de la Salud, le piden ayuda, la Organización Mundial de la Salud les manda toneladas de DDT, mandan a esparcir el DDT, logran matar a los mosquitos, que es un poco esta línea que ustedes ven hacia la derecha. Efectivamente cae brutalmente la plaga, la enfermedad, pero al matar a los mosquitos, simultáneamente mataron también a unas avispas que eran las que controlaban a unas orugas, porque sus huevecillos eran las que, digamos, para poder mantener la especie de esta avispa, los huevecillos se los ponía dentro a las caterpillas, a las orugas. Y bueno, resulta que al morirse las avispas, las orugas incrementaron brutalmente y se empezaron a comer todos los techos de los habitantes tropicales. Y entonces la queja estuvo nada menor. Simultáneamente, al matar a los mosquitos, que eran los transmisores de la malaria, se murieron muchas mosquitas, pero sobrevivieron un poco más, pero murieron, pero sobrevivieron en el sentido de que el DDT lo concentraron y estas mosquitas eran el alimento de los geckos y estos geckos tenían mucha resistencia al DDT
de tal manera que lo concentraban bastante sin morirse, pero los gatos que se alimentaban de los geckos empezaron a morirse. Y al morirse los gatos contaminados por el DDT, aparecieron de manera explosiva las ratas que tenían dos comportamientos que afectaban a los pobladores. Por un lado, la peste, la plaga de las pulgas, y por otro lado se comían sus cosechas. 10 años después, la plaga de las ratas, después de que el DDT tuvo éxito, eran una pesadilla para los pobladores y para sus cosechas y su salud. De modo que 10 años después le volvieron a llamar a la Organización Mundial de la Salud, y la organización, afortunadamente, después de estudiar el sistema, resolvió pues mandar por paracaídas a los predadores de las ratas y reponer un poco el sistema y ya no volver con el DDT. De tal manera que enviaron 14,000 gatos para reponer el sistema. Esta historia, bueno, se ha vuelto muy famosa, pero un poco la conclusión acá es: hay consecuencias no previstas, no intencionadas, porque los sistemas son complejos y porque intervenirlos nos ha llevado a varias calamidades. Ahora, yéndome hacia la historia de Casandra, en la mitología griega, la hija de los reyes de Troya era una sacerdotisa de Apolo. Con Apolo, esta Casandra hace un pacto y a cambio de un encuentro carnal, Apolo le da el poder de ver el futuro y ser, digamos, capaz de mandar la profecía. Después se arrepiente Casandra y Silvia, y entonces el amor despechado del dios, al sentirse traicionado, pues la maldijo y le dijo: mira, te quedas con el don, pero nadie te va a creer. Y efectivamente, después ella cuenta y dice que la tragedia de Troya. Nadie le cree, cae Troya, porque ninguno le dio el crédito. En este libro de Casandra de Alan Atkinson, lo que muestra es un poco eso, y yo lo traigo a colación porque lo que ustedes ven abajo es el famoso libro del equipo de Dennis Meadows y de Donella Meadows, donde en 1972, más o menos con el modelaje, empezó a ver cómo el crecimiento de la población y cómo la dinámica de los recursos nos iba a llevar a las condiciones que más o menos tenemos hoy. 1972. Toda la serie del IPCC con el cambio climático, está bien documentado lo que sabemos, y entonces la pregunta es: ¿será que son suficientes con saber para poder cambiar el rumbo? ¿Con lo que sabemos podemos cambiar el rumbo? ¿O nos pasa lo que a Casandra, nadie nos cree? Y aquí lo que quiero pensar para retomarlo en la parte final es, sí sabemos, el caso de Borneo de los 50s y de los 60s, más todos los cambios que hemos hecho y que ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, nos permiten saber que sabemos mucho. Sí sabemos. Tal vez no todo, pero para tomar mejores decisiones sí podríamos. Entonces el punto es, si sabemos y si lo hemos dicho durante muchos años, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando para dar los pasos para cambiar el rumbo? Aquí voy a hacer el cambio a la segunda parte. ¿Algún comentario hasta aquí, Silvia? Sí, fíjate que sí. Creo que tu pregunta, si con lo que sabemos es suficiente para cambiar el rumbo.
Es una pregunta súper pertinente. En primer lugar, porque hay mucha gente que piensa que la ciencia, la tecnología tiene como una varita mágica y que gracias a su intervención podremos cambiarlo todo. Y que ya sabemos cómo, pero aquí la parte tan interesante es que los cambios son tan rápidos y tan acelerados, como precisamente vas a ver en tu próxima sección, que siempre nos estamos enfrentando a cosas nuevas. Sin embargo, yo me pregunto, creo que hay cuestiones de conocimiento y de actitud básica que nos deben de permitir estar abiertos a los hallazgos de lo que vamos conociendo momento a momento. Es decir, ¿cuál es la actitud correcta de la sociedad, de las personas que estamos atentas a lo que producen los estudiosos para que podamos ir cambiando las actitudes con ellos? Creo que hay ejemplos al respecto. Por ejemplo, cuando empezaron a surgir a finales de diciembre, principios de enero, todas las noticias acerca de COVID-19, se hablaba de muchos medicamentos mágicos que sí servían, que sí no servían. Pues no lo sabíamos en ese momento. Sin embargo, y es una enfermedad que tiene con nosotros 5 meses. Entonces, cada momento va cambiando el conocimiento y no va en demérito de lo que hemos sabido antes, sino que como seres pensantes debemos de estar en un modo de aceptar las nuevas ideas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el mundo está lleno de, sobre todo las redes, de estas falsas noticias y que hay una parte importante de nosotros en donde tenemos que reconocer que los errores se seguirán cometiendo, pero también hay hallazgos nuevos todo el tiempo. Y después hablaremos de la importancia de escuchar a la ciencia y a la tecnología. Pero bueno, este me parecía un momento interesante de reflexión y estoy esperando a ver si nos llega algún otro comentario. Sí, bueno, pues precisamente Adrián Barrera nos pregunta qué lecciones hemos aprendido y podríamos implementar como humanidad debido al COVID-19. ¿Qué te parece que la guardamos ahí y contesta lo que quieras o no contestes nada y yo me voy guardando estas ideas en el bolsillo del bombardeo final? Ya estás. Va. El punto un poco de esta parte introductoria es, hemos intervenido en los sistemas y no hemos sido capaces de prever todas esas intervenciones. Unas muy a propósito y otras muy casuales, muy por el sistema económico, muy por la dinámica de producción, que es algo que vamos a ver ahora. Y que nos han dado elementos para documentar, modelar y tener capacidades para saber más cómo los sistemas reaccionan. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla es como la introducción a la parte de nos estamos trayendo, nos estamos provocando con esos cambios, traernos, acercarnos las distintas tipos de pandemias, plagas, zoonosis, al sistema humano. O sea, lo hemos estado provocando sin saberlo. Ese es un poco el tema de esta parte. Y lo que ustedes ven aquí en la primera es, en el lado inferior izquierdo, un artículo de la misma persona, el mismo doctor Dennis Meadows, que escribió que lideró aquel equipo de 1972 con los límites de crecimiento, ahora vuelve a reflexionar sobre la pandemia en el sentido de estos cambios estructurales. Y básicamente identifica dos elementos. Por un lado, dice, si el sistema está mandando la señal que la frecuencia de las pandemias está aumentando, entonces el sistema está mostrando cambios estructurales. Y del lado derecho lo que ven es un artículo que muestra cómo estos brotes epidémicos han aumentado en su frecuencia. Por ejemplo, si ven la parte verde, solo voy a hacer énfasis en el histograma verde,
del lado derecho están los hongos, los parásitos, los protozoarios, los virus y las bacterias. Hasta abajo está más transparente, digamos, más en claro en las bacterias, pero la barra de virus está nada menor y aumentando. Es decir, las muestras de ébola, cólera, sarampión, Chagas, todas estas enfermedades que son expertos los epidemiólogos y los expertos en enfermedades transmisibles por vector, que los vamos a citar aquí algunos mexicanos, están realmente en la avanzada de este conocimiento. Bueno, entonces me voy a la siguiente lámina y estoy citando a uno de los artículos de divulgación de un gran comunicador que es Gus Fisher y que está ahí la cita y que documenta muy bien cómo estos cambios en las fronteras de los ecosistemas han provocado y pueden identificarse como los sitios donde emerge y nacen la mayoría de estas epidemias. Estas otras citas muestran cómo los distintos investigadores están encontrando que estos cambios en los ecosistemas son realmente la marca de lo que le están llamando genéricamente el antropoceno. Los cambios en los ecosistemas están disparando la zoonosis. En el lado derecho ven cómo uno de estos primates de Brasil es uno de los que se identifica como los que tienen los parásitos de la malaria y que son los que están extendiendo como consecuencia de los cambios de la selva amazónica la malaria hacia esas zonas. Pero para no hablar un poco solo del COVID, en esta lámina lo que ustedes ven son infografías de una epidemia que hubo y que se le llamó Nipah, tanto en Malasia como en Bangladesh y en la India. Y si se fijan del lado derecho, lo que se ve es una palma de la cual sacan savia, una savia parecida a la tuba de Colima, y simultáneamente también esos dátiles sirven pues, como frutos y como cultivos en la zona. La cosa está en que a la pérdida de la selva, muchos de los murciélagos encontraron refugio en estas palmeras. Y al ser ellos, digamos, reservorios de este virus, que si se fijan la foto en verde, es básicamente un coronavirus. Y esta epidemia de 1999, que vuelve a resurgir en el 2001, y que produce estas infografías, muestran cómo los murciélagos al beber parte de esta savia, cuando está cosechándose como la del chicle, hagan de cuenta, infectaban el agua que luego se bebían, o este líquido, la savia, y que luego se bebían los humanos y ahí se transmitía el virus. Pero por otro lado también se alimentaban y defecaban y transmitían las infecciones a través de otros frutos a los cerdos. Total que se hace un sistema de transmisión muy parecido al que tenemos, pero que para fortuna del mundo ahí se quedó. Es decir, lo que sabemos del COVID no es exclusivo del COVID. El otro caso que quisiera yo mostrar y que es también una infografía es con el ébola, que es un virus que también se transmite entre los murciélagos y los primates y de los primates a la población y que en el caso de la República del Congo pues fue muy grave y bueno, que es época que todavía no tenemos, hasta donde yo entiendo, una vacuna para el ébola. Pero menciono el ébola y esta transmisión de virus porque en este otro documento se analiza dónde apareció el ébola y qué es lo que lo tenía y qué lo puede explicar. Y básicamente lo que lo puede explicar es la deforestación, el avance de los
de los cultivos de palma de aceite y que al perder el bosque, los murciélagos, los primates cambian y queda más contacto entre la población humana en estas fronteras donde eran antes selvas o bosques vírgenes o bosques con mayor vida silvestre y con mayor control, y que al romper esta frontera nos hacemos más vulnerables. No solo pasa allá. Aquí estoy poniendo la cita de un estudio que se hizo de deforestación en la zona de la península de Yucatán y que de manera semejante a Indonesia, África, Brasil, otras partes del mundo está sucediendo. Entonces veamos algo de los datos del 2015. En azul, lo que ustedes ven es la expansión agrícola de los últimos años hasta el 2015, expansión agrícola mecanizada. Por lo tanto, todo lo que está en azul fue en algún momento selva. Lo que ustedes ven en negro sería la expansión ganadera. Lo que ustedes ven en verde hacia la derecha, al fondo, digamos abajo a la derecha, es la caña de azúcar. Lo que ven en amarillo sería la agricultura de subsistencia, mucha relacionada a las familias mayas. Y lo que ven en rojo son los incendios forestales, mucho por el avance de la propia agricultura y particularmente para cuestiones de turismo, el avance, digamos, de uso de suelo para urbanización. Entonces uno diría, bueno, en todas estas zonas que estamos perdiendo selvas, seguramente también pasa algo parecido, porque eso que se está perdiendo es por soya, por maíz transgénico y por palma de aceite. Y por supuesto, pasto de ganadería. En estos documentos que no entro en mucho detalle y que están liderados por el Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución maravillosa, y aquí me atreví a poner la foto de esta amiga, de Janine, que está liderando, Janine Ramsey, liderando estos proyectos donde están averiguando precisamente cómo el Chagas, que son unas enfermedades terribles, el dengue, la leishmaniasis, cólera, paludismo, y en el diagrama de la izquierda está, digamos, usando estas mediciones en las fronteras, en medio de la selva, en la frontera del trabajo agrícola o de la milpa de los propios habitantes, y ve cómo en pleno control de la selva la probabilidad de transmisión son muy bajas, pero ya cambiando las fronteras son muy altas. O sea, la transformación de la selva en México está llena de plagas de zoonosis. Nuestra población está muy vulnerable y toda la población, digamos, mexicana, y que habita todas las zonas rurales y de la selva. Esta es una de las presentaciones que hizo también Janine, donde vemos a esta chinche besucona que transmite esta enfermedad terrible de Chagas y que provoca muchas muertes y mucha desgracia a las familias. Si ustedes ven, ahí aparece que hay más de 39 especies y subespecies de esta chinche. Y verán que dice en ese año 10 millones de personas infectadas. No es menor. Es dramático, digamos, que nos hayamos acostumbrado como sociedad a que estas plagas no solo se extiendan, sino mantengan su presencia y su efecto en tantas familias. Esta sería la segunda parte. Hemos transformado tanto los sistemas que está documentado cómo vulneramos a través de estos cambios brutales de la naturaleza los controles naturales y nos acercamos al alterar el hábitat natural de esta chinche o de un murciélago o de cualquier organismo silvestre, digamos,
alteramos las posibilidades y traemos esa vulnerabilidad hacia nosotros. No son casuales, está documentado y podemos con mucha certidumbre decir con esta información que es muy sucinta, no solo que tenemos la capacidad para saberlo, sino que tenemos mucho sabiéndolo. Y hasta ahí, antes de entrar a la tercera parte, Silvia, si quieres disparar con algún mensaje. No te escucho, no sé si si estás diciendo sí. Ahí estás. Nuestra audiencia se ha estado preguntando mucho acerca de COVID-19. Si hemos aprendido lecciones, si el futuro será igual, cuáles serían los pros y los contras de este tipo de plagas para los ecosistemas. Creo que todas ellas son preguntas bien interesantes, pero creo que vas a hablar sobre esto en el siguiente capítulo. Sin embargo, yo creo que aquí hay un tema que me gustaría resaltar y que me parece súper interesante, que es el de los cambios estructurales. Es decir, realmente no se trata de no convivir con la naturaleza, pero tenemos que convivir con un mayor conocimiento. Yo voy nuevamente a ponerme en los zapatos del ciudadano que tiene que entender qué es lo que pasa, que necesitamos comunicar de una manera más asertiva lo que sabemos del mundo en el que nos movemos hoy día. Porque al no entender que una acción trae una reacción que trae otra, que trae otra, que trae otra, armamos unas cadenas perversas donde realmente quedamos muy afectados. Entonces, creo que esta es un poco la lección de esta parte 2 de la plática, ¿no? Estas grandes enfermedades. Por otro lado, y esta sería una pregunta que yo te haría al final, es, aquí estamos oyendo hablar de números de afectados brutales, ¿no? Mucho mayores que los del COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Son los sectores de la población que son afectados? ¿Es la simultaneidad? ¿Es la rapidez con la que se logran esos números? ¿Es la invisibilidad lamentable de sectores de la población que sufren estas cosas y que se dice que son debidas a la falta de educación, a la falta de higiene, a vivir en zonas vulnerables? Estamos viendo que hay otras razones muy interesantes que dan origen a estas plagas y que no solamente suceden en el ámbito de lo rural, están en el ámbito de lo urbano también. Entonces, ojalá que esto lo podamos retomar un poco más hacia el final de la siguiente parte. Pero creo que apuntas muy bien. Vivimos como en una suerte de realidad fragmentada. No conectamos cosas. Por eso me gusta la experiencia de Borneo, que terminaron mandando gatos en paracaídas. La agricultura y los monocultivos y la forma en que estamos perdiendo aceleradamente en los últimos 30 años, en los últimos 15 años, en el día a día, los sistemas que le dan sustento a todo, hace que tú digas, bueno, palma de aceite, no, pues no es problema. Soya, pues no es problema. Maíz transgénico, tampoco es problema. Pero dices, pero si lo conectaras con la desgracia de los pobladores que sufren de chagas, de dengue, de malaria, de paludismo y de leishmaniasis, que es una cosa tremenda. No quise poner las fotos porque dije, para mí eran tan impresionantes. Los que no nos dedicamos como a la salud nos impresionamos mucho con eso. Pero al hacerlo visible, que creo que es la oportunidad ahora, hacerlo visible para empezar a hablarlo de otra manera. Hacerlo visible porque el que los científicos lo sepan, los diferentes sectores científicos lo sepan, tampoco quiere decir que se están hablando unos con otros. No necesariamente hay ese diálogo o esa cooperación. Entonces, esas barreras, digamos, entre facultades, la Facultad de Medicina por un lado, la Facultad
de filosofía por otro, la facultad de economía por otro, y ahí te vas, ¿no? De tal manera que el éxito de decir, pues estamos exportando, no sé, o sembrando tantas palmas, tantas toneladas o hectáreas de palma de aceite, que es un gran negocio, no sé qué, dices, ¿y el costo colateral? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a mandar a los gatos en paracaídas a Yucatán? Para resolver algo que de entrada estamos creando como parte del sistema. Entonces, tomando eso como pretexto, y me salto a la siguiente parte. Espérame, no te oigo. Perdóname, permíteme interrumpirte y no sé si es el momento un poco para que termines de redondear lo que estabas diciendo. Estoy muy contenta, tenemos más de, bueno, hace rato teníamos 211 personas escuchándonos, probablemente ahorita ya somos más, pero entre ellos hay algunas personas muy distinguidas que nos acompañan, profesores también del foro educativo. Está el profesor Alejandro Guevara y está Eduardo Santana, que ha participado contigo y conmigo en muchas cosas. Hemos trabajado juntos años y ha sido parte de tu diplomado. Y él hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué relación hay entre pobreza y las enfermedades infecciosas asociadas a la fauna silvestre? Yo pienso que será interesante tocarle en este momento, ya que después nos vamos a meter en el tema de COVID, y que estamos hablando de justamente los cambios estructurales, la deforestación, los monocultivos y la pérdida de biodiversidad, que en nuestro país es un problema muy, muy serio. Entonces, repitiendo la pregunta, ¿qué relación hay entre pobreza y las enfermedades infecciosas asociadas a la fauna silvestre? Pues digamos que hay muchas y complejas. En este camino de los coronavirus, digamos, asiáticos, como el Nipah que mencioné y otros casos parecidos o de la misma familia, al transformar los hábitats, los que están en la frontera de la transformación son familias muy pobres. Tanto en África como en Asia, cuando entran las grandes compañías, Brasil, los habitantes rurales generalmente además son indígenas, que no tienen servicios de salud, que no tienen servicios educativos, que no tienen drenaje, que no tienen un montón de cosas. Y que su riqueza cultural, que tiene cierto equilibrio o tenía cierto equilibrio, se ve completamente alterada. Ahorita lo que están encontrando en estos brotes de malaria en el Amazonas es que los moscos, mientras están en la selva, tienen un montón de predadores. Cuando tumban todo ese bosque, se quedan unos charcos y se acaban las libélulas que se los comen. Y entonces la infección empieza a crecer en el caso de estos monos aulladores y creo que capuchinos, están siendo reservorios ellos que no llegaban a los humanos. Ahora sí llegan. ¿Y quiénes están en esa frontera que le diríamos entre la selva y la parte más doméstica rural? Pues gente muy pobre. Son los trabajadores que luego terminan estando cosechando los dátiles, la palma, en fin. Y en las partes urbanas, lo que pasa es que también hay nuevas pobrezas. Entonces, y simultáneamente el dramático aumento de nuestra población. Somos 7.5 mil millones de habitantes. Y eso hace que antes una costumbre que estaba relativamente constreñida, con posibilidades por razones culturales de que no pasaba nada o ya tenían inmunidad, ahora ya no. O sea, de repente se expande como lo hemos visto ahora por razones de tráfico y de intercomunicación. O sea, la pregunta es muy pertinente, pero es también por su complejidad
solo posible como abordarla ahorita, sí. Lo que me gustaría añadir, Silvia, es que en el listado de citas está un documento de Eduardo Santana que hace para Jalisco y que digamos, lo pongo ahí porque es recomendable leerlo por su capacidad analítica y porque explora con mucho más inteligencia esto que estamos aquí, y profesionalismo, lo que estamos aquí abordando. Pero me quedo ahí por si no, si me pongo a hablar Sí, es el tema que podría llevarnos otro seminario y seguramente abordaremos un seminario sobre pobreza y este tipo de cosas, por supuesto, y aquí yo lo creo que que yo sería súper quería, interesante tema. lo, Pero yo quisiera hacerte, además, digo, una pequeña reflexión. O sea, sí, muchas de estas comunidades que viven en esta frontera, por situaciones económicas de pobreza precisamente, como único recurso de trabajo, tienen la explotación de los ecosistemas. Y entonces tienen que dedicarse a la depredación del ecosistema para subsistir, lo cual es terrible y es un problema de política pública, porque debería de haber otras salidas que no fueran necesariamente el utilizar el recurso natural como tu única posibilidad de ingreso financiera. mucho de eso que acabas de decir es lo que estamos enfrentando y vamos a ver, por desgracia, o estamos viendo ya de manera inmediata. Aprovecho para decir que parte de la paradoja ahorita es que, por ejemplo, comunidades forestales certificadas de Oaxaca, que por razones de mercado ya no pueden vender su madera o que se decayó el 95% de sus ventas, están enfrentándose a un serio problema, porque son los que conservaban el bosque, pero no tienen que comer ahora. Y Sí, y mira, entonces, precisamente Iván Gabriel Aguirre nos dice, ¿no? La deforestación sería un factor para la aparición de nuevas enfermedades, ¿no? Y bueno, que eso es es lo que justo estamos lo que estás demostrando. explicando. Eso es, Exacto. las referencias que estamos poniendo acá están demostrándolo. O sea, ya ni siquiera son supuestos. Está demostrado. ¿A qué nivel? Bueno, pues podríamos entrar más a detalle, pero por lo pronto la alteración de esos sistemas, por ejemplo, están provocando que muchos de los murciélagos que antes habitaban las zonas boscosas, ahora se muevan a las zonas datileras de palma de aceite o de dátiles. ¿Por qué? Pues porque les quitaron el bosque. Claro. Te propongo que saltemos al siguiente para ver si, Vamos al tercero, ¿no? por supuesto. Claro. Sabiendo que ya son casi las 7, pues vamos a ver si. Eh, Le eh, pedimos a los ahora prácticamente 250 participantes que se queden con nosotros unos minutos más. Vamos a entrar a la parte medular de COVID-19 y a la discusión de las preguntas que no hemos develado porque no ha habido oportunidad. lo que me parece es que la primera parte tendríamos que pensarla como esta pandemia nos lleva a pensar en que no somos capaces de amortiguar o resistir este tipo de cambios. Y si un sistema productivo, el que sea, o un sistema social, no puede resistir, no tiene resiliencia. No puede amortiguar, pues no tiene resiliencia. Y una de las fortunas del concepto es que nosotros podríamos decir, bueno, y a nivel familiar o a nivel vecinal o a nivel comunitario, podríamos pensar en estrategias de resiliencia y cambios que deberíamos de hacer. Y creo que eso, por ejemplo, muchos de los sistemas productivos que dependían de productos, partes, ropa, zapatos, qué sé yo, del mercado asiático, están viendo ahora cómo reestructuran. O sea, ya lo dijo la directora de CEPAL, pareciera que estamos como en guerra porque todos los sistemas navieros y de transporte se detuvieron. O sea, no están llegando las mercancías, separadas de la producción en todo.
Y eso hace pensar en sistemas regionales y en elementos de, ¿y cómo le puedo hacer si vuelve a pasar? Si sabemos que estaba anunciado, o sea, hay muchos documentos y eventos que dijeron, dado esto, puede volver a pasar. En el 2018 hay artículos, aquí están algunos mencionados. Entonces, lo que podemos decir es va a volver a pasar. Más allá, si tenemos una primera o una segunda ola, si se queda, si nos hacemos inmunes, si hay vacuna, si, en fin, más allá de eso, lo que podemos saber es que la interdependencia y la forma en que está estructurado esto nos debería llevar a pensar, tenemos que ser capaces de hacerlo de otra manera. Uno de los elementos que me parece que hay que resaltar ahora es que, como nunca, todas las decisiones que se han tomado de política en los distintos países ha estado basado en el conocimiento de los epidemiólogos. O sea, la salud y la ciencia tiene una suerte de resurgimiento que nos viene muy bien porque quiere decir que la ciencia tiene base para poder influir en todo el sistema económico y social. Y particularmente resalto la idea de tener estrategias de comunicación con el sector productivo. Y los otros dos los vamos a ver en un momento. En esta lámina, lo que yo quiero llamar la atención es que el lenguaje científico ambiental ha sido demasiado, digamos, enquistado, sin permear en los otros sectores y en los otros ramas del conocimiento. Y cuando digo eso es que pareciera que estamos dando misa en latín, donde las palabras que evocamos de ecosistemas, de servicios ambientales, de biodiversidad, no las entendemos más que unos cuantos, y que eso nos ha aislado y no nos ha permitido cambiar nuestros discursos. De ahí que yo le estoy llamando una aventura ineludible, el que ahora que tenemos la oportunidad de que la ciencia un poco legitimó su lenguaje para la política pública y que nunca estuvo en duda que era un virus y nunca estuvo en duda que el origen no tenía otro que un esquema de salud asociada a un efecto en la enfermedad asociado al virus. Y ahí uso la palabra protopia, que es contrario a la distopia, que siempre son como futuros negativos, es cómo podemos contar esta historia y cómo se ve, por ejemplo, si restauramos todos los ecosistemas que hemos dañado. Ahí estoy mencionando una película que se llama No, de Gael en Chile, porque ahí sucede algo interesante, Silvia. Están queriendo tumbar a Pinochet y contratan a un comunicador experto digamos, en lo que sería el marketing, ¿no? De venta de productos, porque estaban contando una historia muy negativa, ¿no? De todo lo que significaba la autoridad militar. Y ahí al contratar a este comunicador era porque contaron otra historia positiva. Vean la película, es muy interesante porque es la utilidad de estas asociaciones donde necesitamos comunicarlo de otra manera. Necesitamos comunicarnos con la Secretaría de Agricultura y decirle esta historia que estamos contando, porque necesitamos restaurar los ecosistemas de manera productiva, entre otras razones porque en esos campos viven gente muy pobre y son los que pueden restaurar el manglar, son los que pueden restaurar la selva, la montaña, el bosque húmedo. Aquí traigo a colación dos artículos de un comunicador que conocemos bien, que es Eugenio Fernández, y que empieza a plantear ya de manera muy hábil que necesitamos no solo redistribuir, sino sobre todo restaurar y reverdecer. Y de alguna manera propone que a lo mejor Sembrando Vida podría cambiar mucho su naturaleza y seguir siendo muy útil,
Y cuando digo cambiar su naturaleza, me refiero a hacer las prácticas de manera distinta y crear otros mecanismos donde podemos restaurar los ecosistemas, entre otras razones ahora también por cuestiones de salud pública. En esta siguiente lámina, digamos, intento decir, y citando a Harari, que es uno de los escritores más relevantes de nuestra época y que está ahí para aquellos que quieran ver el video, aunque está en inglés, pero está muy interesante. El argumento de él es, podemos crear cooperación y confianza y solidaridad como una salida para construir esta oportunidad y cambiar las ideas de cómo transitar que teníamos, o sea, cómo hacer ese viaje dejando las maletas viejas y la estructura que teníamos vieja, hacia un futuro que tenemos que contar de otra manera, con más inteligencia, con otra narrativa, con más creatividad. Y pensando en lo que estamos viendo ya de abasto terrible, que nos va a llevar a una condición muy crítica, estas cadenas que están en la lámina de medio, que eran muy largas, que se ven hasta abajo, que son muy sofisticadas, las tenemos que llevar a cortar, y ahí creo que no son un nicho de negocio para los jóvenes, porque todos los pobladores rurales saben cómo producir, pero no saben cómo llegar a la mesa de alguien que está en una ciudad. Y que requieren de ese conocimiento que tienen muchos de los estudiantes de comercialización o de publicidad o de negocios, y que están surgiendo un poco a contrapelo con todas las aplicaciones para abastecerse. Tenemos muchos productores que ya tienen esas capacidades y que nos conviene a todos. Entonces, ahí hay una oportunidad de reestructuración de cadenas productivas muy importante, a todos niveles industriales, por supuesto, que de todas maneras van a pasar, pero que creo yo que es uno de los elementos hacia donde nos lleva. Con esta lámina terminaría el pretexto, digamos. El tsunami de esta pandemia, que sería la primera ola, o digamos un conjunto de olas asociadas a eso que nos hicieron modificar nuestra forma de ver, de valorar lo que es bueno, valorar de otra manera nuestras formas de consumo, que nos obligaron a una cruda enclaustramiento, digamos, no es nada comparado con la bronca económica que se nos viene. Y eso tiene muchos problemas sociales y, por supuesto, muchos problemas de la frontera ambiental y de salud. Pero eso, comparado con la forma en que hemos cambiado el planeta y que nos van a llevar y nos están llevando a desmantelar la forma en que se producen y viven los distintos alimentos, digamos, por decirles de una manera, recursos naturales, agua, peces, cómo se produce el oxígeno, cómo se mantienen las costas, cómo se mantiene la vida en el planeta, está cambiando, nos debería llevar a pensar en que no nos queda otra más que cambiar, pensando en las consecuencias que tuvo y con el pretexto de esta pandemia, las nuevas cosas que tenemos que hacer y que nos implica una creatividad y una necesidad de cooperación y de solidaridad que la teníamos, digamos, si no olvidada, metida en un cajón. Y ahí le pararía para que platiquemos. Fíjate, Cuauhtémoc, que a mí me parece muy interesante y hay varias preguntas al respecto. Yo quisiera hacer, aprovechando que está esa lámina frente a nuestros ojos, una consideración que me parece muy importante.
los divulgadores de la ciencia y la gente que estamos metidos en comunicación. Hemos estado siempre luchando con cómo comunicar el cambio climático, cómo comunicar los problemas de pérdida de la biodiversidad, cómo comunicar estos grandes problemas que ponen en entredicho la supervivencia, la viabilidad de la vida en el planeta y la nuestra más vulnerable que las de otras especies. Y es muy difícil porque la gente no lo percibía de cerca. Sin embargo, tu ola más pequeña, la del COVID, la hemos estado sintiendo en la piel. Nos ha mantenido encerrados a un número muy grande de la población, no a todos por razones que será muy interesante discutir también. Pero esto que hemos vivido, que es un fenómeno global, que es una epidemia en México, pero una pandemia en el planeta, es una entrada muy importante para poder empezar a hablar de estos temas, para entender que ese cambio climático nos está afectando y que el COVID-19 es uno de los tantísimos resultados de los efectos del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad. En ese sentido, tal vez sería bueno ir a algunas de las preguntas. Voy a mencionar, me da mucha pena, son muchas, no se pueden abordar todas, pero desde luego, pues la más general que había yo mencionado es cuáles son las lecciones de COVID-19. Y un poco en ese sentido se une la siguiente pregunta de Alan Castañeda. ¿La pandemia que vivimos tendrá pros y contras ecológicamente hablando? Y otra que se le une igual, ¿esta deforestación va a ser factor de la aparición de otras enfermedades? Yo creo que, bueno, otra que es un poco lo mismo, ¿cuáles han sido los beneficios al medio ambiente en el mundo por la pandemia que vivimos de Miguel Ángel Ríos? Entonces, me gustaría tomar esas como un grupo que tiene que ver entre COVID, pandemia, medio ambiente, beneficios, lecciones aprendidas. Para Miguel Ángel, que pregunta de los beneficios ambientales del COVID, creo que la plática del próximo miércoles es clave. Sergio Sánchez va a documentar cómo esta, digamos, congelación de la economía, congelación de la actividad humana, hizo que mucho de las emisiones atmosféricas, en las ciudades sobre todo, pero en el mundo en general, se redujeran. Y al haber reducciones de las emisiones, se redujo la contaminación atmosférica y, por lo tanto, los efectos que también tienen la salud. Y eso, digamos, inesperado, inusitado, porque hemos estado diciendo hay que reducir las emisiones porque estamos calentando la atmósfera y eso está provocando el cambio climático. Entonces, ahí hay un primero. Quizá es muy temprano para suponer que puede haber otros elementos, porque los ecosistemas no responden tan rápido. Pero podríamos pensar que no hay historias, digamos, ni directamente negativas ni directamente positivas. Por ejemplo, si los pescadores que en febrero ya no pudieron, los pescadores de Baja California, que por desgracia no pudieron exportar sus langostas a China, a lo mejor uno podría decir, bueno, pues la población de langostas se podría recuperar. Vamos a ver, porque no es tan rápido. Si ciertas actividades asociadas a la agricultura sucedió que podemos demostrar que no hubo tantos incendios como consecuencia de que no había tanta actividad agropecuaria, bueno, pues entonces podríamos decir que tanto por emisiones como por quema se redujeron. Pero creo que en términos ecológicos es muy temprano para poderlo decir, excepto con estos elementos que va a abordar Sergio Sánchez la próxima semana. Podría uno decir más cosas de esos beneficios, pero sería demasiado especulativo y no tengo los elementos y creo que no me atrevo a más. La deforestación va a provocar otras enfermedades, seguro.
ya las está provocando las que mencionamos. Pero dentro de las que mencionamos hay familias de chinches y garrapatas. Y dentro de esas familias de chinches y garrapatas, sus hospederos de virus o de protozoarios que todavía no llegan o que están ahí contenidos en los primates o en las guacamayas, que no han, porque no ha pasado, porque no ha sucedido esparcimiento. La diversidad de la fauna y flora que tenemos es gigante. La diversidad de hongos, por lo tanto, y de bacterias que tienen contenidos ellos es infinita. Entonces, podríamos decir que van a aumentar, seguro. La frecuencia que les mostré en ese documento está mostrando un aumento de las epidemias y por lo tanto de la diversidad de ellas. Los pros y contras ecológicos que pregunta Alan de la epidemia. Esa es una pregunta difícil. Pros, creo que nos está permitiendo un poco en el sentido de lo que yo decía, un intercambio y un diálogo con otros sectores. Que se haya legitimado una política pública con base al conocimiento de la medicina es inusitada. En la primera peste negra, hasta donde yo sé, los científicos no tenían idea y creían que tenía que ver con la alineación de los planetas. Hoy no tenemos supuestos de otras razones que hay un causante y está identificado. Ese es un pro. Un contras, bueno, sufrimientos sociales y demás, pero contras ecológicos, no lo sé. Me encantaría poder decir algo, pero no se me ocurre un contra ecológico de que la gente no haga. Excepto uno. Déjame redondar, a ver si sale. No ha parado la muerte de los luchadores sociales y defensores ambientales. No ha parado. Eso quiere decir que la pandemia, que podría uno pensar que creó espacios de calma y demás, los luchadores, al contrario, en esta época de pandemia murieron más que lo que pasó el año pasado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que crimen organizado o desorganizado contra los defensores de la naturaleza les está saliendo muy barato desaparecerlos y asesinarlos. Y al no tener luchadores que hablan por la naturaleza, estamos perdiendo un factor esencial, pues digamos, de saber qué está pasando en los ecosistemas. Ese es un contra. Yo quisiera, fíjate que Ellis Monroy, que estará con nosotros en la próxima charla, nos hace una pregunta que creo que viene perfecto para tratar de cerrar este tema. Y ella pregunta, ¿cuán cerca estamos en México de tomar decisiones con perspectiva sistémica para enfrentar los retos sociales, ambientales y económicos que tenemos enfrente? ¿Qué tan cerca está México? ¿Qué posibilidades reales tenemos? No qué deseos tenemos o aquellos que estamos en este tema que nos importa, que es parte de nuestra vida, deseamos sea. ¿Podemos tener una apreciación fría, realista, que es muy, no ideológica? Sí, es temprano para saber si digamos, es muy pronto para saber si las condiciones que teníamos, digamos, de diciembre para atrás, cambiaron sustantivamente. Yo me atrevería a decir que sí, porque no hubo alguien que no experimentara ansiedad, miedo, no hubo alguien. ¡Ay! Seguimos, ¿no? O sea, entonces, esta ansiedad y estas preguntas que nos hacemos, este cambio tecnológico, Enrique Provencio mencionaba que esto era una disrupción.
Entonces, el sistema cambió, todos cambiamos, todas las relaciones que teníamos cambiaron. A lo mejor podemos llegar a la vieja normalidad, pero habría que pensar en un rebote hacia enfrente, no un rebote hacia atrás. Si el rebote hacia enfrente nos da como caldo de cultivo esto que estamos pensando, por eso queremos pensar colectivamente y que se empiece a difundir que esta nueva normalidad no la queremos para abajo, sino para enfrente, para positivos. El anuncio que dio Silvia del Banco de México. El Banco de México firma un documento con Naciones Unidas, con las dos ramas de Naciones Unidas, la del desarrollo, el PNUD, y el PNUMA, la de medio ambiente. El Banco de México hablando de sustentabilidad, para mí es una de las mejores noticias que he oído. ¿Qué pasa también? El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han creado pautas ya de salvaguardas ambientales y sociales, y eso quiere decir que todos los préstamos, incluidos los financiamientos posibles de la banca de desarrollo al sector agropecuario, tendrían que pasar por este reconocimiento de, oye, espérate, vas a hacer una plantación de monocultivo de palma de aceite y eso nos puede provocar un nuevo virus, espérame, cambiemos de estrategia. Creo que ahí puede ser. Yo estoy convencido que nuestro diálogo no es con medio ambiente. O sea, si me preguntas concreto, yo no hablaría con la Semarnat, para acabar. Yo me iría a hablar con el Banco de México, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Agricultura, para ver cómo este lenguaje les es útil y que esta idea de los polinizadores tiene un valor económico y tiene un valor intrínsecamente de salud y de producción. El papel de la naturaleza es producir naturaleza, producir biodiversidad, pero da la casualidad que al lado de repente también nos da agua y permite que el maíz produzca y que las guayabas se fertilicen y produzcan guayabas. Gracias a quién? A murciélagos que producen tequila, a colibrís, a polinizadores de todo tipo. Entonces, creo que necesitamos sacudir para poder hablar y pensar en conjunto. No bajar la guardia, porque hay que pedir esas políticas públicas y lograr que estos intercambios de mercado, de cadenas más cortas, nos lleven incluso a sentar a la mesa a gente como la Central de Abastos. La Ciudad de México determina el valor, por ejemplo, de un guachinango. Y por lo tanto, lo que gana un pescador. Tenemos que pensarlo de otra manera, que la mitad de la Central de Abastos sea de orgánica y de productores que están dejando el alma para conservar. Y para eso necesitamos mucha creatividad y mucho diálogo. Así es. Así es. Fíjate que esto me lleva al otro grupo de preguntas que no tuvimos tiempo de abordar, pero que yo quisiera rescatar en grupo. Y es el problema de los compromisos de los comunicadores. ¿Qué tipo de comunicación debemos de hacer? Y creo que México está pasando en este momento por un momento donde la información trae una gran carga ideológica y no va para un lado, sino para todos los lados. O sea, no es una observación que haga yo con respecto a una cierta postura. Creo que todas las posturas están marcadas dentro de la información y creo que hay suficiente información científica como para que pudiéramos tener información suficiente para tomar buenas decisiones. Creo que tenemos que comunicar en otro sentido, tenemos que respetar que la información es eso, información, y que la información nos tiene que dar la posibilidad de ejercitar nuestro pensamiento crítico y no manejar la información en términos de lo bueno y lo malo, sino qué es y cuál es su efecto. A quién está afectando más, a quién está afectando menos. Y que de una manera crítica y responsable como sociedad digamos, bueno, momento, o sea,
esto tengo que poner yo un poco de mi lado y tengo que sacrificar porque el efecto es mucho más grande. Entonces, la idea no, yo recuerdo cuando yo estudié biología y hacíamos nuestras primeras prácticas de campo, la gente mata, y siguen haciéndolo, mata a los murciélagos porque piensan que chupan sangre. Y bueno, pues no es así. Hay muy No, pocas especies, ¿no? los Comen murciélagos producen fruta, tequila. comen fruta, exacto. Ahora, si Rodrigo Medellín me escuchara, pues a lo mejor estaría muy feliz. O sea, Exacto. el papel clave del mantenimiento de un árbol o de los hongos comestibles o de los jitomates, lo que ustedes quieran, requiere de la naturaleza. Entonces, Este es el problema de las abejas. ¿cómo hacer que los sectores que llevan la política, los líderes productores de lo que quieran, de todo, empiezan a decir, incluso con esta experiencia, que creo que es algo de los positivos que podríamos resaltar, si podemos evitar otras epidemias con el actuar agrícola, hagámoslo. Si podemos evitar que alguien tenga chagas y toda esa desgracia o leishmaniasis o dengue, conservando y restaurando, hagámoslo. Sale barato. Pues ustedes díganme cuánto nos salió este chiste. Así es. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dinero, cuánto colapso, cuánto todo? Entonces, ¿sale barato? Sí, sale barato. ¿Restaurar sale barato? Pues ahorita tendríamos la oportunidad para que cada familia diga, oye, mejor orgánica, menos pesticidas, mejor orgánica. Conserva la selva este café, pues compro este café. Es muy importante. Yo pienso que uno de los cambios regulatorios deberían de estar ahí. Deberíamos de saber el origen de lo que consumimos. El poder que tenemos de decisión los consumidores es enorme, enorme. Los únicos, más que las regulaciones, los que vamos a poder empujar que se paren ciertas prácticas, somos los consumidores y dejamos de consumir ciertas cosas. Pero la única manera de hacerlo es si tenemos la información, si no, yo que sé si este café es orgánico, viene de comercio justo, viene de comunidades, a lo mejor es orgánico, pero viene de comunidades donde no hay comercio justo, donde hay una sobreexplotación, donde la gente no es pagada lo que debe ser pagada por el trabajo en la retribución correcta por el trabajo que llevan a cabo. Creo que este es el punto más grave de la cadena. Hay que simplificar la cadena. Yo retomaría esto de tu charla de manera muy interesante. Creo que el encierro, la pandemia, la crisis en México nos ha enseñado muchas cosas. Creo que los que podemos consumir más de lo que necesitamos, hemos vivido, no sé, 9 semanas donde el consumo está cerrado. ¡Qué maravilla! Y de repente hemos descubierto que fuera de los alimentos y de los insumos de higiene básicos, podemos vivir sin todo lo demás. Que este consumismo constante en el que estamos, la moda barata, las compras hormiga del cafecito en la esquina y el no sé qué en la otra parte, y el gastito aquí, todas esas cosas desaparecieron de un plumazo. Y es muy interesante ver cómo se puede vivir sin ellas, ¿no? Yo estoy realmente muy contenta de por dónde ha ido esta charla. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para pedirte una conclusión y yo trataré de hacer otra muy breve y después agradecer a quienes están con nosotros en esta sala virtual. Sí, quizá dos elementos. Pensando en esto que hablabas de la comunicación, necesitamos, pensando en quién lo dice y cómo lo dice, necesitamos mucho a los jóvenes para contar estas historias que tienen una forma de decir, el futuro no está dado. Tenemos que demostrar que el futuro, así como alguien inventó en una novela el submarino, que terminó habiendo submarino en 20,000 leguas de viaje submarino,
que se le ocurrió, por eso necesitamos a creadores, a escritores, a los cineastas que nos permitan contar esa historia de, oye, si restauro, ya no tengo huracanes, ya no tengo muertos por un huracán, por el oleaje, no pierdo arena en las playas, no tengo más pestes. Esa narrativa y esa historia la necesitamos crear, no está creada. Para que la gente diga, ah, entonces voy para allá, voy a Guerra de Galaxias, ok, voy para allá, ¿no? O sea, pero no voy para Mad Max, no voy a Mad Max, voy a Guerra de Galaxias, ok, ya está. Pero esa imagen la necesitamos poner en las salas de museos, las necesitamos poner en las televisiones, en los videoclips, o sea, necesitamos ver ese futuro que nos lo han construido. Y lo otro es que el elemento de que este terremoto, digamos, este tsunami, nos movió y nos tenemos que pensar ahora y cómo en las siguientes oleajes, en los siguientes tsunamis, así como hicimos las estrategias para que los edificios no se cayeran, cómo nos organizamos porque va a volver a pasar y tenemos que ser resilientes, tenemos que tener capacidad de comer, capacidad de convivir, capacidad de responder en la salud pública, necesitamos eso, no nos puede volver a pasar. Y entonces ahí vamos a tener muchas respuestas, muchas soluciones. Sí, muchas gracias. Mira, yo cerraría un poco diciendo esta realidad fragmentada de la que tú has hablado es una realidad que tenemos que recomponer. Tengo una enfermedad con la que supongo me voy a morir, espero, que soy una persona que está enferma de optimismo. Reconozco la situación tan grave en la que vivimos, pero estoy convencida de que precisamente los jóvenes y también nosotros, los que estamos no jóvenes, pero que estamos activos y que estamos preocupados y que vivimos en el hoy, podemos construir ese futuro posible. Hemos hablado mucho de esa nueva normalidad y ahora platicaré por qué es importante mencionar esto. Hemos hablado mucho de una nueva normalidad. Esa nueva normalidad no está dada y no viene de ningún lado. Hay que construirla. Yo pienso en la importancia enorme de los museos y ahí pues traeré un poco de agua a mi molino. Y creo que no es mi molino, a nuestro molino. Los museos tenemos que ser eficaces, tenemos que ser muy eficientes como foros de discusión. Yo invito que si les ha gustado esta charla, contesten el cuestionario de evaluación que les vamos a mandar. Queremos elegir los temas correctos. Este es el museo virtual, el museo que no está abriendo sus puertas en Tacuba 17, pero que ustedes nos permiten llegar con él hasta sus casas, maravilloso, y no es frase de Televisa, están sentados en algún lugar de su casa en este momento. Y ustedes en la mía, por cierto, bienvenidos, y en la de Cuauhtémoc. Creo que tenemos que abrir la charla, tenemos que discutir más, tenemos que tomar nota y tenemos que transformar. Yo he platicado mucho sobre el futuro del MIDE, por supuesto, es parte de mi trabajo como directora, y creo que es fundamental el que aceptemos que este futuro del MIDE tiene que ser distinto, tiene que incluir esa nueva normalidad, tiene que apoyar a construir la nueva normalidad. Les invito a que sigan con nosotros en estas charlas, al menos en estas primeras dos de lo que espero se convierta en una serie de intercambio muy interesante. Estará con nosotros la próxima semana Sergio Sánchez, director y CEO es director ejecutivo del Clean Air Institute y además nos estará hablando de un asunto muy importante. Reinventaremos la salud y la sustentabilidad después del COVID-19, una nueva normalidad urbana. La verdad, les esperamos, creo que la charla va a ser súper interesante y ahí les anunciaremos de los siguientes temas que estaremos tratando. Y bueno, pues bienvenidos, Cuauhtémoc, muchas gracias por ser parte de la conspiración para crear estas charlas, por habernos empujado en este terreno.
muy importante. Ojalá sigamos construyendo juntos. Gracias por la información de primera calidad que nos has traído el día de hoy, que con eso es con lo que estamos comprometidos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando durante este tiempo. Tengan el compromiso del MIDE de que estaremos siempre tratando de dar el mejor servicio y abriendo un foro de comunicación. Ayúdenos a promover MIDE Digital, que es, después de todo, un esfuerzo para llevar esta información de primera calidad a las manos de todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti, hasta luego.